Welcome everybody to JC Bienvenidos a Maranatha todos a Prophetic JC Alert 3. Maranatha, Alerta So we're Profética gonna continue 3. sharing words that Así God que has been sharing continuaremos concerning compartiendo traditions. palabras que Dios nos ha estado And in hablando this edition, we're con gonna respecto start a with las China. naciones. So Y the en esta first word I'm edición gonna comenzaré share con is China. a symbolic Entonces, dream el I primero que had voy a compartir concerning es un China sueño a while simbólico que back. tuve sobre In the China hace un dream, I saw tiempo, two y en el opponents sueño fighting over vi a dos boxing ring. oponentes Remember, it was a peleando en symbolic un ring dream. de One boxeo. person was Fue the un body of sueño simbólico, Christ in recuerden. China, Entonces, una and persona the era el other cuerpo de person Cristo was en the Chinese China y la otra communist government. persona Of era, course, era el it was a gobierno boxing comunista en China. match, and Entonces era punches un were being combate de thrown. boxeo So y the se body of lanzaban Christ golpes started y el throwing cuerpo de Cristo punches comenzó a and knocked lanzar out the Chinese golpes y communist derribó al government much gobierno faster comunista than chino, people thought mucho or más expected. rápido de lo que la It was gente as if the pensaba church o was esperaba. also Era como si la surprised at iglesia how easy también it was se for sorprendieron de it lo to defeat fácil the que les Chinese resultó communist derrotar el government in gobierno this battle. comunista chino en So esta again, batalla. the Entonces, two were fighting, los que se the estaban body of peleando Christ eran el and cuerpo the de Chinese Cristo y el communist gobierno government. comunista And chino. as soon Y as tan the pronto como church la iglesia started throwing empezó punches, the a Chinese dar communist government golpes, was knocked el out, gobierno and everyone was comunista surprised by how chino fue quickly that had derribado y happened. todos se So when I sorprendieron de lo prayed rápido about que what había had been shown sucedido. by the Lord, Entonces, cuando God made oré me por understand lo que me that había mostrado el Señor, the Dios Chinese me hizo communist entender que el government gobierno comunista chino and its y su gobierno high-handed rule is going prepotente to come van a down caer mucho much más rápido faster de lo than a que lot of la people gente espera. expect. El The Padre, a Father, through través de Jesus Jesucristo, Christ, is está respondiendo las responding to the oraciones de su prayers of pueblo His y people poniendo en and marcha setting in los motion the acontecimientos events y and circunstancias que circumstances that will lead to the conducirán a la fall of caída del communism in comunismo China. en The China. Lord said that El Señor the dijo que gospel el of Evangelio de Christ will be Jesucristo preached será freely predicado in libremente en China. China. Una Again, vez más, the el Chinese gobierno communist comunista government chino is going to caerá mucho fall much antes sooner than de people lo que la expect, gente espera and y el the gospel will Evangelio be se preached predicará freely libremente en in China. China. La segunda The second palabra word que I want quiero to share is compartir about India. es sobre It's la a India very y similar va en la to the misma línea Bible. de This is a avivamiento. word that came to me Esta es una this palabra que April, me April llegó este abril de 2024, and 2024 it y was fue during durante la prayer that the oración Spirit of que el God Espíritu de began to Dios speak to comenzó me a about hablarme sobre la India. India. This is Y what the esto es lo Lord said. que dijo el Señor. India, 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 India. India, The India. time for Ha India llegado el has come. momento de la India. India, 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 India. India, The time India. for India's Ha llegado el awakening momento has come. del despertar Prophets de la like India. Elijah Profetas descending como on the Elías country, descendiendo companies and sobre el waves país upon y waves of compañías y apostles, oleadas prophets, sobre oleadas de evangelists, apóstoles, pastors, and profetas, teachers, evangelistas, establishing a pastores y great move of God maestros, in the country. estableciendo There un will gran be a mover de powerful Dios move en el of God país. in Habrá India. un poderoso mover de And Dios just en la like the India. secular media is Y talking así about the como los unusual medios move of God seculares in Brazil, hablan del the transformation of inusual a country in movimiento a de Dios en generation, Brasil, de la they will say transformación de un país en that una Christianity generación, is taking dirán que el over India. cristianismo se está The Lord apoderando said, la India. El apostles Señor dijo demonstrating great power, apóstoles miracles, demostrando signs, gran poder y prophets señales prophesying with milagrosas, great profetas authority, profetizando a con challenge to gran idols autoridad, in India. un The God who desafío a answers by los fire ídolos is en la God. India. The God El who Dios que answers by responde con el fire, fuego, He is Él God. es Dios. The El name Dios of que Jesus responde con Christ el will be fuego, exalted Él es in Dios. India. Y el nombre de The Jesús next word será I'm going to exaltado share en la is India. a word La about the siguiente Arab palabra world. que voy a compartir es sobre el And mundo this is a word that árabe came to me y in esta February palabra es 2023. lo que me In a llegó en dream, febrero I de saw the Arab 2023. nations Y would be en un forced sueño to vi que open las up their naciones countries árabes as they se face the verán reality of obligadas a post-oil abrir sus future. países al So enfrentar la recognize that realidad de un one futuro of the catalysts for post-petrolero. the move of Así que God in the Middle East is reconozcamos going que to be uno the de los decline of oil. catalizadores del mover de I Dios en el repeat, Medio Oriente one of the será catalysts la for the move of disminución God del in petróleo. the Middle Repito, East uno is de going los to be the decline catalizadores del of mover de oil Dios en el Medio as Oriente a será source of el energy. declive del petróleo como More fuente de specifically, energía. Y I más saw específicamente vi a Sudan Sudán siguiendo el following the ejemplo de example of Qatar Qatar y and los United Emiratos Arab Árabes Emirates Unidos by al inviting invitar a visitors and visitantes expatriates y from different countries, expatriados including de Christian diferentes believers, and países, allowing them to practice their faith incluyendo in Jesus Christ. creyentes This cristianos, past week, I y also saw a permitirles vision where practicar su fe Saudi en Arabia was Jesucristo. Y la inviting semana pasada people, también vi una developers, visión software en la que developers Arabia from all Saudita over the estaba world, invitando a no matter what personas, they believe in, desarrolladores de even software de Christians, todo el coming to mundo, the sin importar su country to religión help o en qué develop creen, their tech incluso a industry. So cristianos, again, a venir
venir al país para ayudar a desarrollar la industria tecnológica. Entonces, nuevamente, Dios va a usar la disminución del petróleo para el promover del evangelio en el Medio Oriente.
Entonces, nuestras oraciones deben ser que mientras esto sucede, los cristianos estén listos para mudarse a aquellos lugares donde Dios está abriendo puertas. Y también deberíamos ayunar y orar para que este catalizador, me refiero a que los países en el Medio Oriente se reformen y se preparen para ese futuro postpetrolero, lo que en realidad ocurrirá mucho más rápido de lo que esperábamos. Entonces, el otro país que quiero hablar es el Reino Unido. Y en esta visión vi que era como un león dormido que representaba el Reino Unido. Entonces el león estaba dormido y luego fue despertado. Y mientras oraba por esto, el Señor me hizo entender que habrá un rápido aumento de iglesias espirituales que creen en la Biblia en el Reino Unido. El Señor dijo que el Padre se ha acordado de la nación y que fue fundamental en la difusión del Evangelio en muchos países alrededor del mundo. Entonces, Dios los ha recordado y está trayendo avivamiento de regreso al Reino Unido. El próximo país que quiero hablar es Rusia y se trata de la administración actual. Entonces, en esta visión vi que en realidad algunos de los rumores sobre la salud de Putin son ciertos y vi que su salud estaba empeorando tal como algunas personas habían estado rumoreando. Entonces, Dios estaba confirmando que hay un problema. También vi una nube oscura sobre Putin. Era una nube oscura sobre él y Dios me hizo entender que debemos orar por su salvación. Nadie está más allá de la salvación. Entonces, dos cosas. Debemos orar por su salvación y en segundo lugar debemos orar por la administración que vendrá después de él, que serán instrumentos de la voluntad de Dios en el país y que el evangelio se predicará libremente en Rusia. Así que una vez más vi que la salud de Putin está empeorando y vi la próxima administración. Dios me hizo entender que debemos orar para que esta próxima administración cumple la voluntad de Dios con respecto a Rusia. Vi algo sobre el panafricanismo en África. Entonces, en esta misión, curiosamente, nuevamente fui transportado a los días coloniales. Personalmente, yo amo la historia, por eso a veces Dios me lleva de regreso para darme un mensaje. Entonces, fui trasladado a los días coloniales en África y vi cómo los africanos eran tratados mal o injustamente a pesar de luchar para los británicos y sus aliados durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Era como si los colonizadores quisieran utilizar los servicios de los africanos y disfrutar de sus bienes, pero no tuvieran nada que ver con ellos como pueblo. Después de eso, vi que como resultado surgió un grupo de líderes panafricanos. Entonces, esos líderes panafricanos surgieron como resultado de la opresión que sufrieron los africanos durante la colonización. Y mientras oraba por esto, yo me preguntaba por qué Dios me estaba llevando atrás en la historia. Y el Espíritu de Cristo me hizo comprender que está surgiendo una nueva generación de líderes africanos que están verdaderamente preocupados por el bienestar del continente y el progreso de su gente. Y el Espíritu de Dios dice que la fortaleza del mal gobierno en las naciones africanas será cosa del pasado. Él dice, esperen y vean qué sucede en las naciones africanas que han abrazado el cristianismo. Dice el Señor, me acordaré de mi pueblo y sanaré su tierra. Soy un Dios justo y la justicia prevalecerá. La justicia fluirá en la tierra. La justicia fluirá en África. La última palabra que quiero compartir es sobre Zimbabue. Y esto es muy interesante porque en la visión fui literalmente llevado al pasado. Y cuando estaba orando sobre por qué estaba sucediendo esto, por qué Dios me estaba llevando al pasado, el Señor me hizo entender que la historia se repetirá en Zimbabue. No me dio ese tiempo específico, pero me dijo que la historia se repetirá.
y los militares volverán a verse involucrados en algún tipo de toma de poder en una fecha futura. No sé si tendrá éxito o no, pero definitivamente habrá algún tipo de intento por parte de los militares de tomar el poder en Zimbabue. Terminaremos así por hoy y sigamos orando por nuestras naciones, sigamos orando para que el Evangelio de Jesucristo se difunda por todo el mundo. Sigamos orando para que los cristianos se enfoquen en llevar el Evangelio al mundo.